Olis, muchachos. Bueno, hasta hace unos minutos estábamos en la prepa, habíamos visto chévere hasta la página 25, nos faltaba, bueno, la 26 sí la vimos, pero fuimos bastante rápido. Entonces, como estos ejercicios se dividen en dos partes, tanto lo que es la optimización heurística, que es construir el árbol canónico, aplicar todos y cada uno de los pasos de los axiomas, y la segunda parte correspondía a calcular todo lo que eran las tablas hojas, que corresponden a las tablas bases, ¿verdad? Y también tenemos que calcular las intermedias, es decir, los nudos intermedios. Bueno, eso era lo que nos faltaba. Entonces voy a empezar de aquí para que, bueno, repasemos toda esa parte y puedan sacar sus cálculos y tengan esta parte chévere y no les quede recortada. Entonces, lo que les decía, las tablas base, las hojas van a corresponder a las tablas completas, las tablas que nosotros almacenamos en almacenamiento secundario, en disco duro. ¿Ok? Ahí lo tenemos que guardar como lo hemos hecho en todas las prepas anteriores, mediante registros de tipo no extensibles, que es lo mismo que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es donde van a quedar almacenadas en el transcurso del tiempo. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a aplicarles selecciones, les vamos a aplicar joins, les vamos a aplicar cositas, ¿verdad? O también el project. Y eso va a alterar la tabla. Va a disminuir la cardinalidad o le modificamos el grado o unimos dos tablas. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a tener esa tabla intermedia, no es una tabla que nosotros queramos almacenar para toda la vida, no queremos mantenerla, sino simplemente para la consulta y después nos olvidamos. Entonces, como es algo que es volátil, nosotros no, en primer lugar, no estaríamos pensando, ok, la vamos a almacenar en almacenamiento secundario porque eso dura en el tiempo. O sea, puede que a veces se guarde en almacenamiento secundario si es muy grande, pero por lo general es en memoria principal para que esté ahí durante la consulta y ya después nos olvidamos, a menos de que el tamaño sea tan grande que no quepa todo en memoria principal y necesitamos tener de auxiliar a la memoria secundaria. Pero es eso. Entonces, como es memoria principal, hay que optimizar el espacio. Y si hay que optimizar el espacio, entonces en ese caso utilizaríamos registros de tipo extensibles. Y es lo que nos están diciendo acá. Utiliza registros extensibles en el caso de resultados intermedios. La profe directamente nos está dando el tamaño del bloque, al igual como lo ha hecho en los ejercicios anteriores, nos da la velocidad de transferencia y nos habla de que, bueno, tenemos que tener nuestro byte de marcador de borrado. Entonces, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar calculando el tamaño de las tablas bases, que son las hojas, las que sí van a estar en almacenamiento secundario, porque son aquellas, las fijas, las que vamos a perdurar por el tiempo, las que tienen toda la información. Y bueno, vamos a hacer lo mismo tanto por empleado, departamento, proyecto y trabajo. Lo vamos a hacer con dos. Las otras dos últimas dos las hacen ustedes. Igual los cálculos quedan acá reflejados en la lámina y pueden verificarlo. Entonces, bueno, empleado, tenemos todos estos atributos con estos pesos para cada uno de ellos. Y bueno, la profe nos está dando la cantidad de registros, es decir, nos está dando la cardinalidad. También nos daba el tamaño del bloque y nosotros podemos calcular el tamaño del registro sumando el peso de cada uno de los atributos y le sumamos uno al marcador de borrado, que eso ya lo hemos comentado. Entonces, como es un registro no extensible, nosotros tenemos que sacar el factor de bloqueo porque hemos dicho que un registro no puede quedar picado de la mitad. ¿Ok? Entonces, o se guardaba completo o no se guardaba. Entonces tenemos nuestro factor de bloqueo, donde tenemos nuestro tamaño de bloque, que son 1000, y el tamaño del registro, que lo calculamos sumando el peso de los atributos, nos da 227. Si le sacamos la función piso, nos daría 4. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos tener ahí algo guardado a la mitad. Entonces ya sabemos que y si sobra espacio, sobró. Solamente vamos a poder tener guardado 4 registros por cada página o bloque. Con el tamaño del archivo, utilizando estos tipos de registro, tenemos que se calcula con la función techo, colocando el número de registros entre el factor de bloqueo. Yo ya sé que tengo 5000 registros y 4 pueden entrar por bloque, eso me va a dar que van a ser 1250 bloques. Y es sencillo, igual como lo hemos trabajado en las últimas prepas. Lo mismo ocurriría para departamentos. Tengo todos los atributos de departamento, si lo sumo y lo sumo el byte de borrado, eso me da 94 bytes. Luego me están diciendo que hay número de registros, son 50. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos eso. ¿Para qué? Para después cuando calculemos primero vamos a hacer el factor de bloqueo, que sería si caben 1000 bytes por bloque y cada registro son 94, eso nos va a dar que podemos almacenar allí hasta 10 registros. Después, utilizando la fórmula de tamaño de archivo,
Bueno, tenemos la función techo, que es el número de registros, que viene siendo 50, entre el factor de bloqueo, se nos quedaría que al final toda esta tabla va a tener en total 5 bloques o páginas. Lo mismo va a ocurrir tanto para proyecto como para trabajo. Entonces, se los dejo acá las cuentas, lo único que tienen que hacer, bueno, sumar los atributos y despejar en las fórmulas de registros de tipo no extensible, pero es exactamente igual. Y son todas las tablas que nosotros vamos a colocar en las hojas, ¿ok? Bien, hasta allí. Todo lo que viene ahora va a ser tablas intermedias. Son tablas que van a ser producto de qué? De un select, de un project o de un join, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sacamos eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta los factores de selectividad. ¿Por qué? Porque el factor de selectividad es para saber cuál es la probabilidad de registros que van a cumplir con esa condición, tanto del select como del join, ¿ok? Es decir, van a reducir el número de filas, el número de registros. Y eso necesitamos calcularlo para saber entonces cómo nos va a quedar el tamaño del archivo. Y esta es una cosa especial que hay que hacer para esos casos. En el caso del proyecto, la cardinalidad no se nos modifica, solo se nos modifica la cantidad de atributos y por lo tanto lo único que vamos a hacer, bueno, le quitamos los atributos que ya no van a estar, pero al final vamos a tener el mismo número de registros. El factor de selectividad es en aquellos casos donde la cardinalidad va a ser modificada. Entonces, bueno, vamos a ir aplicándolos a todos y cada una de las consultas que vamos a tener, las mismas que hicimos antes cuando hicimos la optimización heurística, ¿verdad? Todos esos pasitos. Bueno, acá tenemos la primera consulta, la cual era una consulta muy sencilla, era una consulta unitabla, por lo tanto acá no vamos a tener implicados joins, sino solamente vamos a tener una condición unitable y esa condición unitable se traduce en ¿qué? En un select, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el factor de selectividad para un select. Y luego nosotros, ese factor de selectividad nos va a ser útil para calcular cuánto es el número de registros resultantes luego de la condición. Y con esa cantidad de registros sacamos nuestro tamaño de archivo tomando en consideración las fórmulas de registros extensibles. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, hay que aprovechar todo el espacio porque todo eso está en memoria principal y hay que optimizar. Entonces, bueno, sacamos nuestro factor de selectividad sabiendo que si estamos buscando el departamento 51, bueno, consideramos que alguno no existe, no existirá el número 13 o no existirá cualquier otro, entonces buscamos el 51 y hay 50 valores, ¿verdad? Entonces buscamos una coincidencia entre 50, eso nos va a dar a 0.02. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tenemos el 2% de probabilidad de conseguir ese, o sea, de cuando busquemos, solamente el 2% van a cumplir con esa condición. Y chévere, eso es lo que nosotros vamos a ver, pero ¿qué pasa? Nosotros en esta consulta no lo unimos con departamento, ¿verdad? Sino que simplemente estábamos trabajando con empleado. ¿Por qué? Porque empleado tenía el atributo que se llama código departamento. Entonces yo tengo una probabilidad buscando por ese atributo del 2% de yo conseguir empleado. Ok, entonces, Erika, serían 5.000 empleados y solamente el 2% tiene la probabilidad de ser o pertenecer al departamento 51. Entonces, ¿cuántos registros al final me van a quedar? Son entonces 5.000 por 0.02, que es multiplicarlo por el 2% de probabilidad, es igual a 100 registros. Es decir, que 100 personas de esas 5.000 van a trabajar en el departamento 51. Ahora yo ya sé que como resultado de esa consulta yo voy a tener solamente 100 registros. Ah, chévere. Y como es una tabla intermedia, tengo que calcular el tamaño que eso va a ocupar en memoria principal, ¿verdad? ¿Lo hago con qué? Bueno, con las mismas formulitas que estábamos diciendo de registro extensible. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque acá no tenemos factor de bloqueo. El factor de bloqueo era solamente cuando nosotros no queríamos que nos quedara picado por la mitad un registro, queríamos que se guardara atómicamente. Entonces acá sí puede quedar por la mitad. Ya no necesitamos ese factor de bloqueo. Es decir, nos están dando una fórmula que ya directamente podemos calcular el tamaño del archivo sin sacar factor de bloqueo. ¿Y cómo es? Bueno, es una función, y espérense un momento que si no me van a sacar de acá de Meet, que armen la llamada. Ok. Ajá, nosotros vamos a tener la función techo y en esa función techo, adentro que vamos a poner el número de registros totales, ¿verdad? Que son 100 por el tamaño que van a ocupar, que el tamaño que van a ocupar nosotros acá lo sacamos sumando los atributos, nos da 227, ¿entre qué? Entre el tamaño del bloque, ¿ok? Y eso al final lo redondeo para arriba porque si va a haber algún bloque que quedó ahí hasta la mitad, no lo vamos a recortar, pues vamos a tomarlo completo y serían 23 bloques en este caso. Y chévere, así es como sacamos el factor de selectividad para el select,
un select unitabla, ok, una condición simple de una tabla. Y pues nada, así es la fórmula para que nosotros saquemos ese tamaño de la tabla que nos queda resultando allí. Era sencilla, esa era la primera consulta que nosotros teníamos. Luego, ¿qué más teníamos? Teníamos una segunda consulta, ¿verdad? Que esa segunda consulta eran todos los empleados que trabajaban en ventas. Acá ya no podíamos hacer lo mismo porque no teníamos el código de departamento. El código de departamento era clave foránea en la tabla de empleados. Acá, para nosotros tener la palabra ventas, nosotros necesitamos, bueno, meter la tabla de departamento, ¿ok? Para poder filtrar por el nombre del departamento. Entonces tenemos, pero claro, no nos podemos quedar solo en el departamento, nos piden los empleados. Entonces nosotros teníamos que hacer ese caminito que nos uniera empleado con departamento. Y es por eso que nosotros acá habíamos puesto una condición multitabla, que era código de departamento y código de departamento en cuanto a empleados y en cuanto a departamento. Entonces, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Bueno, tenemos que, en primer lugar, lógicamente, sacar un factor de selectividad para un select por esta condición unitabla que había en cuanto al nombre de ventas en departamento, y luego tenemos que sacar un factor de selectividad en cuanto al join, ¿ok? Y bueno, ¿qué se va a hacer primero en este ejercicio? Se saca ese factor de selectividad en cuanto al select, buscando la condición ventas. ¿En qué tabla? En la tabla de departamento. Entonces, una sola se va a llamar ventas. ¿Por qué? Porque son valores distintos. Solo estamos buscando coincidencias exactas. Entonces, uno solito se va a llamar ventas entre un repertorio de 50 departamentos que hay. Esa probabilidad nos vuelve a dar de 0.02, es decir, del 2%. Y ahora también sacamos el factor de selectividad en cuanto al join. Pero ¿qué pasa? Acá el denominador es un poquito diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que buscar el máximo entre los valores distintos que hay para código de departamento en empleado como para código de departamento en departamento, tomando en cuenta que son valores distintos a ese atributo. Ojo. ¿Ok? No son los valores distintos que hay de registros o de cardinalidad de la tabla, sino a ese. Si hubiera sido, por ejemplo, nombre, y se acuerdan que habían 12.000 nombres distintos que utilizamos, es la cantidad de nombres, o sea, la cantidad de valores para el atributo, no es la cardinalidad de la tabla directamente, ¿ok? Entonces, en este caso, empleados habían 5.000, pero acá nos están diciendo valores distintos al código de departamento. Ah, bueno, eran 50. Entonces buscamos el máximo entre 50 y 50. Bueno, obviamente son iguales, es 50, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Ustedes dirán, ay, bueno, pero ¿cuándo van a ser distintos? Porque siempre si es el mismo atributo van a tener la misma cantidad. Bueno, no sé. Por ejemplo, si acá hay algún departamento donde solamente van a trabajar robots, no trabajan humanos, entonces son 50 departamentos en totales, pero como uno es solo robots, entonces acá sería que sí, 49 para los empleados humanos. Entonces los valores distintos serían 49. Buscamos el máximo entre 49 y 50. No sigue dando 50, no nos altera, ¿ok? Entonces, bueno, tengan en cuenta, la mayoría de los ejercicios siempre van a ser igualitos, pero pudiera existir un caso en donde los valores distintos no fueran iguales, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a traernos esto de acá, los vamos a pasar a la lámina amarilla en la próxima acá para que no se nos pierda, y ahora sí podemos calcular cuánto es el tamaño de esa tabla intermedia resultante de este select y luego cuánto es el tamaño de la tabla intermedia resultante del join, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que vamos a comenzar con la del select. Si teníamos 50 registros en departamento y solamente hay una probabilidad del 2%, 0.02, de que alguno de ellos fuera ventas, eso nos da 50 por 0.02, un registro, solamente uno de ellos. Ok, entonces, ¿cómo yo saco el tamaño del archivo? Bueno, ¿cuánto es la cantidad de registros? 1. ¿Cuánto pesa ese registro? Esta cantidad que vamos a ver ahorita. Y bueno, lo divido entre el tamaño del bloque y eso lo redondeo para arriba. Ah, buenísimo. Pesa 4 más 40 más 9 más 1, eso me da 94. Un solo registro y el tamaño del bloque me lo dio la profe. ¿Por qué puse suponemos? Por lo mismo que les dije, no sé por qué lo puse, pero la profe exactamente puso allí que era 1000. Entonces es 1000, ¿ok? El tamaño es solamente un bloque y bueno, era lógico, solamente hay un registro, solamente va a ocupar un bloque. Luego, eso es en cuanto al tamaño de la tabla intermedia resultante del select. ¿Del select cuál? Igual a ventas. Ahora hay que sacar el tamaño resultante del join. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya después de que nosotros aplicamos esta selección, ¿verdad? Con eso es lo que vamos a operar para hacer el join. Solamente nos quedaría un solo registro, resultado de ese select, ¿verdad? ¿De cuál select? De este que tenemos acá. Si se fijan, cuando hace el join se une es con el resultado que hay acá del select. ¿Ok? Y solamente acá
En este caso, empleado tendría los atributos de cédula, nombre, apellido y código de departamento, que son después los que yo voy a tomar en cuenta para el tamaño de la tabla, ¿ok? El tamaño del registro, perdón. Entonces, fíjense acá, ¿qué hago? Multiplico ese registro que me dio a mí acá. ¿Por qué? Por el tamaño total de empleados, porque el empleado yo no le reduje la cardinalidad, siguen siendo los 5.000 por el factor de selectividad que me dio a mí acá al sacarlo de esta operación que hicimos. Eso me va a dar 1 por 5.000 por 0.02. Ah, mira, la probabilidad es que sean 100 empleados, o sea, 100 registros. Y bueno, sí tiene lógica porque fue más o menos, no más o menos, fue literalmente lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Entonces ya sabemos que después del join vamos a tener 100 registros, excelente, pero ¿qué va a pasar? Bueno, ahora acuérdense, en el join voy a tener los atributos que yo me estoy trayendo de la tabla número 1 y de la tabla empleados. Y en empleados yo le había hecho un project, entonces nada más llevo no todos los atributos, sino solamente algunos. Y eso es lo que ustedes pueden revisar acá. Van a revisar los atributos que yo traía de la tabla número 1 más los atributos que yo traía de empleado, ¿ok? Y bueno, tiene que ser la suma de ambos de lo que trae para yo tener, porque acuérdense que con el join estaría juntando, ¿ok? Entonces eso me da una cantidad, ustedes lo pueden revisar. O sea, voy un poquito rápido porque fue lo que nos faltó en la prepa anterior y para que ustedes lo puedan ver corrido. Entonces, pueden revisar los cálculos y cualquier cosa me avisan, pero es eso. Los atributos que yo traje acá en este proyecto con los que yo traje acá de departamento, ¿ok? Entonces viene siendo ese el tamaño del registro. ¿Y qué voy a hacer? Ah, bueno, es la misma fórmula. ¿Por qué? Porque es un registro extensible. Entonces, mi número de registros viene dado por los 100 que yo calculé acá, posterior de haber aplicado el factor de selectividad. Lo multiplico, ¿por qué? Por el tamaño del registro entre el del bloque, que es lo que nos dio la profe, y eso me da un total de 9 bloques, ¿ok? Entonces, bueno, chévere por allí. Tengan en cuenta que lo que les estaba mencionando en la prepa en vivo era que anteriormente, o sea, si ustedes buscan en la guía de la central de la profe, sales hasta aquí, pero bueno, los muchachos del trimestre anterior le preguntaron a la profe que bueno, que cómo se sacaba la cantidad de registros posterior a un join, porque solamente teníamos la de select. Bueno, la profe les dijo que es multiplicando tabla, o sea, la cantidad de registros de la tabla 1 por la cantidad de registros de la tabla 2 por el factor de selectividad, ¿ok? Y queda chévere, ¿ok? Porque es lo mismo como si tú multiplicaras acá, mira, el producto cartesiano y luego le aplicas la condición y eso al final te da, entonces está perfecto. Tengan en cuenta esto, que no lo van a conseguir en la guía, y no sé si están las láminas o no de la profe, pero para que sepan que es con esta fórmula y bueno, se las habrá dicho en clase, que con esa es la que sacan el número de registro. Ok. Después tenemos la tercera consulta. La tercera consulta tenemos acá, era sencillita, donde solamente nos decían, mira, todos aquellos proyectos que comenzaron en el 2 del 5 de 2018. Entonces, ok, excelente por allí. Mostramos código y nombre del proyecto, de cuál del proyecto, con esta condición. Entonces, ¿qué factor de selectividad vamos a utilizar? Bueno, el del select, ¿por qué? Porque esta es una condición de selección de una sola tabla. Entonces, bueno, ¿qué nos daban? Que había un promedio de 20 proyectos por mes. Entonces, es decir, que nuestro repertorio de opciones que había era 20. Y bueno, estamos buscando una fecha entre 20, que fue la que nos dijo la profe, o sea, 20 que van a ver. Eso nos va a dar 0,05, es decir, la probabilidad de conseguirlo es de un 5%. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que saber cuántos registros resultantes van a dar después de aplicar esa probabilidad. Es decir, de esos 8.000 proyectos que hay, solamente el 5% están en esa fecha. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, igualito con la fórmula. La cardinalidad por el factor de selectividad, 8.000 por 0.05, eso me va a dar 400 registros. Y esos 400 registros es la que yo voy a meter en la fórmula de qué? De tamaño del archivo en el caso de registros extensibles. Entonces colocaría acá el número de registros 400 por el tamaño del registro, que sumando los atributos, y bueno, básicamente después lo divido entre el tamaño del bloque, eso me daría 30 bloques. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer
Ahora con la siguiente pregunta, que son los empleados de Caracas que trabajan en proyectos del departamento de ventas. Y era tener que unirse, acuerdan que era una consulta bastante larga, donde un empleado trabaja y trabaja con proyecto y proyecto con departamento. Entonces acá vamos a tener dos selecciones y tres joins, ¿verdad? Tenemos la selección en cuanto a ventas, la selección en cuanto a Caracas. Estas sencillas, ustedes sacan su número de registros y pues nada, lo meten en su fórmula tamaño archivo y después van a tener que hacer lo mismo con el factor de selectividad, que acá también se los dejo ya todos calculados. Entonces, en cuanto a código de apartamento, 50 valores distintos. A código de proyectos, si hay 8000 proyectos, pueden ser entonces uno entre 8000. La cédula entre 5000 personas, bueno, 5000. Y así vamos. ¿Ok? Que vamos a acá, ok, esto me lo traje la lámina anterior para que veamos cómo se sacaba entonces la cardinalidad después de estas selecciones en cuanto a Caracas, ok, eran empleados que trabajaran en Caracas, habían 5000 empleados y la probabilidad era de 0.009, es decir, ni siquiera 1%, eso nos da 45 registros. Sacamos acá, bueno, el tamaño ya lo sabemos cómo sacar porque era de todo lo de empleados. Aún no le habíamos lanzado ningún project ni nada por el estilo, ni ningún join que me sumara atributos, ¿ok? Entonces lo tengo exactamente igual, tengo el número de registro, el tamaño del bloque, despejo en la fórmula y eso me da 11 bloques, siempre redondeando hacia arriba. Después acá, en cuanto a ventas, lo mismo, la cantidad de departamentos por el que yo quiero que sea ventas, solamente va a ser una coincidencia, que es un registro. Y bueno, ¿qué hago? Saco el tamaño del registro de departamento colocando todos sus atributos porque aún todavía no le he hecho ningún project ni he hecho un join que me sume atributos. Entonces lo que hago es colocar 1 por 94 entre 1000 y eso me va a dar un bloque. Excelente. Ahora ya viene la parte más divertida porque acá ya tenemos el factor de selectividad en cuanto al join. Ok, entonces hay que sacar todas esas tablas intermedias que hay en cuanto al join, pero tengan acá en consideración, acá le lancé un project, solamente me estoy trayendo estos atributos de acá y estos atributos de acá, y acá cuando yo los sume como tamaño de registro resultante posterior a un join, yo voy a tener que sumar el nombre del departamento, el nombre del proyecto y el código del proyecto, pero acá no voy a sumar dos veces duplicado el código de departamento porque acuérdense que nada más se quedaría como resultado uno solo, ¿ok? Un solo código de departamento. Entonces tengan eso en cuenta cuando saquemos los cálculos. Pero bueno, de factor de selectividad, cuando uno proyecto con departamento, bueno, como acá departamento yo ya le había aplicado un select, ¿verdad? Y eso nada más uno solo se llamaba ventas, por eso yo pongo acá uno. Ok. ¿Y qué más? Bueno, los proyectos. Acá los proyectos yo no le reduje la cardinalidad, son 8000. 1 por 8000 por la probabilidad de el factor de selectividad. En cuanto al join me da 160 registros. Ok, son 160 registros, pero ¿qué pasa? Nombre de departamento lo buscamos acá. Nombre del departamento 40. Excelente. ¿Qué más necesito? El código del departamento, que es 4. Consideren que uno de estos 4 es de eso. Luego, ¿qué más tenemos? El nombre del proyecto. El nombre del proyecto son 50. Buenísimo. Es este 50. Entonces ya tenemos 40, 50 y 4. Luego tenemos que guardar el código del proyecto. El código del proyecto también es 4. Buenísimo. Entonces tengo 4 del código del departamento, 4 del código del proyecto, más 1 del marcador de borrado. Yo necesito mantener el código del proyecto para después permitirme acá hacer este join. Entonces, así es como yo saco la suma de los atributos del registro. Yo tengo que considerar qué me estoy trayendo de aquí, si hay algún project que me limite la cantidad de atributos y qué me estoy trayendo de aquí, si hay un project que también me limite la cantidad de atributos, sabiendo que la clave de unión no se va a repetir, sino que se mantiene una sola vez. Yo no la voy a poner duplicada acá y eso. Así es como yo calculo el tamaño de registro. Verifiquen qué atributos se traen y no coloquen dos veces la clave con la que lo unen. Eso por allí, súper clave, y creo que eso les va a quedar bien chévere para saber cómo calcular el tamaño del registro. Ya sabíamos el número del registro porque lo sacamos aquí, el tamaño del bloque nos lo da la profe y lo único que hacemos acá es despejar y redondear hacia arriba. Lo mismo ocurriría para acá. Esta es la probabilidad que nos da. Con este factor de selectividad lo mismo tenemos que hacer. Bueno, buenísimo. De la tabla 3, que viene siendo esta, es decir, el resultado después de este join, ¿verdad? Que tenemos acá. Hay ahora que meterlo con el de trabaja. ¿Ok?
Entonces, bueno, ¿cuánto es la cardinalidad en trabaja? Tenemos, bueno, que acá la cardinalidad eran 160, acá son 500.000, lo multiplicamos por la probabilidad, esta que nos está dando de acá, eso nos da 10.000 registros, excelente, ya sabemos que son 10.000 registros, pero ahora hay que ver cuánto es el tamaño, ¿ok? Bueno, vamos a revisar eso, porque teníamos 40 más 50 más 4 más 4, que son los que venían de acá, pero estamos metiendo trabaja y trabaja, no tiene ningún proyecto, tenemos un 9. El código proyecto ya lo teníamos, no hay que volverlo a duplicar porque ya teníamos código proyecto, ¿ok? Y de hecho eso fue la unión. Tú no vas a duplicar dos veces la clave con la que tú estás haciendo el join. Luego tenemos 10, que es de la fecha, después otros 10, que es de la hora, más el marcador de borrado. Es decir, yo le sumé los atributos que yo me estoy trayendo. ¿Ok? Los que yo tenía acá como base y después los nuevos que van a ver. Y siempre tienen que verificar qué atributos te traes para poder sacar el tamaño del registro. Igualito acá, número de registro, lo que calculamos acá. ¿Ojitos en qué? En saber la cardinalidad, es decir, el número de registros resultantes en esta tabla intermedia. Ya sabemos que vamos a utilizarlo con factor de selectividad. En el caso del join, multiplicamos las cardinalidades de las dos tablas por ese factor de selectividad. Y la otra cosa clave es saber cuánto es el tamaño del registro en el caso del join. ¿Por qué? Bueno, porque si hubo un project, si no hubo projects, ¿qué me estoy sumando yo ahorita de la nueva tabla que me voy a traer? Hay que meterlo y nunca poner duplicado el peso de la clave con la que yo me estoy uniendo. Y bueno, después acá hay más ejercicios, pero yo creo que con lo que les estoy explicando ya tienen la suficiente base para terminar de revisar todas las láminas. Ahí están todos los cálculos. Ustedes siéntense, sáquenlos ustedes y verifiquen con lo que me dio a mí. Si hay algo que no les parece, tienen dudas, estamos hablando por el Telegram, pero es básicamente eso. Estaba el de esta siguiente lámina, era sacar el factor de selectividad ahora de este join que tenemos acá. Y es lo mismo, ver qué me estoy trayendo, que le sumo acá el tamaño del registro y sacarle la nueva cardinalidad. Ok, que es multiplicar lo que traíamos de antes, que eran los de la tabla anterior por los de la nueva tabla que vamos a sumar y más. Eso nos da la cantidad de registros, que es la cardinalidad. Sabemos que en el tamaño del registro le vamos a traer nuevos atributos, se los sumamos los nuevos, no duplicamos acá la clave con la que vamos a hacer el join y al final eso nos da, acá yo les puse con el project y sin el project Ok, están los dos cálculos, o sea, es como si ustedes lo calcularan inmediatamente aquí y como si lo calcularan ya como resultado final. Entonces están ya los dos cálculos allí. Y aquí, no, este es otro ejercicio. Sí, este es el último, el de la última consulta, que bueno, lo pueden revisar ustedes para que también practiquen. Y bueno, listo, eso es todo lo que nos había faltado de esta última prepa. Chaito.